En las sombras de la Torre de Londres, dos jóvenes príncipes, Eduardo V y su hermano menor, se desvanecen en la historia, víctimas de un enigma que ha resonado por siglos. ¿Qué destino fatal aguardaba a estos herederos de Inglaterra y quién orquestó su trágico silencio? Este documental desentraña el misterio de los príncipes de la Torre, reconstruyendo los últimos días de Eduardo V a través de crónicas, testimonios de la época y el frío acero de la evidencia arqueológica, transportándonos a la opulencia y la brutalidad de la corte Tudor. Sentiremos la angustia de la realeza, el susurro de las conspiraciones y la desolación de un trono vacío. Una narración visual que no solo informa, sino que también conmueve, invitando a la reflexión sobre la fragilidad del poder y la persistencia de las verdades ocultas, dejando al espectador cuestionando la justicia de la historia. En el corazón de Londres, una fortaleza de piedra milenaria, la Torre de Londres, ha sido testigo de coronaciones deslumbrantes y ejecuciones sombrías, un guardián silencioso de secretos que el tiempo ha luchado por desenterrar. Pero pocas historias dentro de sus muros resonaron con tanta fuerza, con tanta ambigüedad y tragedia, como la de dos jóvenes príncipes que desaparecieron de la historia, dejando tras de sí un vacío que el anhelo humano por respuestas ha intentado llenar durante más de 5 siglos. Imaginen un niño, apenas un adolescente, destinado a ser rey, con el peso de una nación sobre sus jóvenes hombros, y a su lado un hermano menor, su confidente, su compañero en esta jaula dorada. Eduardo V, con solo 12 años, y su hermano Ricardo, duque de York, de 9, fueron las piezas centrales de un drama político que se desarrolló en medio de la turbulencia de la Guerra de las Rosas. Su padre, el rey Eduardo IV, había muerto inesperadamente, dejando el trono vacante, y a estos dos niños como los legítimos herederos. Sin embargo, el poder es un juego peligroso, y la corona de Inglaterra, un premio codiciado. Poco después de la muerte de su padre, los jóvenes príncipes fueron confinados en la Torre de Londres, supuestamente para su protección, mientras se preparaba la coronación de Eduardo V. Lo que comenzó como un refugio, pronto se transformó en una prisión, y de esa prisión desaparecieron. No hubo un anuncio oficial de su muerte, ninguna evidencia irrefutable de su destino, solo el silencio, un silencio ensordecedor que se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para las conjeturas, las acusaciones y las leyendas. ¿Qué le sucede a un rey que nunca llega a ser coronado? ¿Qué sucede con un príncipe cuya existencia se borra de los anales de la historia? Este enigma, el misterio de los príncipes de la Torre, nos invita a adentrarnos en las sombras de una época convulsa, una época donde la lealtad era volátil, la ambición desmedida y la vida de la realeza, a menudo, efímera. No estamos hablando de un simple relato histórico, sino de una profunda exploración de la naturaleza del poder, la fragilidad de la infancia en medio de la intriga política y la persistente búsqueda de la verdad, incluso cuando esa verdad está sepultada bajo capas de falsedades y manipulaciones. A través de las crónicas de la época, los testimonios de quienes vivieron aquellos días turbulentos y el gélido análisis de la evidencia física, intentaremos reconstruir los últimos momentos conocidos de estos dos jóvenes, desentrañando los hilos de una conspiración que, de ser cierta, cambiaría para siempre el curso de la historia inglesa. El objetivo no es solo presentar hechos, sino también evocar la atmósfera opresiva, la tensión palpable y la desolación que debieron sentir los niños, perdidos en un laberinto de poder del que no tenían escapatoria. Nos sumergiremos en la corte Tudor, un mundo de contrastes deslumbrantes y brutalidad implacable, donde la apariencia de orden a menudo ocultaba un caos subyacente, y donde el destino de dos niños podía ser sellado por las maquinaciones de adultos ambiciosos. Este viaje nos llevará a cuestionar la justicia de la historia, a reflexionar sobre cómo se construyen las narrativas y cómo, a veces, los silencios hablan más fuerte que las palabras. Para comprender la desaparición de los príncipes, debemos situarnos en el contexto político de la Inglaterra de finales del siglo XV. La muerte de Eduardo IV en abril de 1483 desató una crisis sucesoria de proporciones épicas. Eduardo V, su hijo mayor, era el heredero legítimo, pero su corta edad lo convertía en una figura vulnerable,
susceptible a la influencia de quienes lo rodeaban. En esta coyuntura, su tío, Ricardo de Gloucester, fue nombrado Lord Protector del reino, una posición de inmenso poder, encargada de gobernar en nombre del joven rey hasta que éste alcanzara la mayoría de edad. Sin embargo, Gloucester no tardó en tomar medidas drásticas. Poco después de la muerte de su hermano, declaró la ilegitimidad de los hijos de Eduardo IV, basándose en un edicto eclesiástico que, según él, invalidaba el matrimonio de Eduardo IV con Isabel Woodville. Este audaz movimiento legal, casi un golpe de Estado encubierto, despojó a Eduardo V y a su hermano de su derecho al trono, abriendo el camino para que el propio Ricardo de Gloucester reclamara la corona. Los príncipes, mientras tanto, fueron trasladados de su residencia habitual al Palacio de Westminster y posteriormente a la Torre de Londres. La torre, si bien era una residencia real, también funcionaba como una fortaleza y una prisión de alta seguridad. El propósito de su traslado, según las versiones oficiales, era prepararlos para la coronación de Eduardo V y mantenerlos a salvo de las facciones políticas que amenazaban con desestabilizar el reino. No obstante, la rapidez con la que Gloucester consolidó su poder y la posterior declaración de ilegitimidad de los príncipes sugieren una agenda mucho más siniestra. La historia de la sucesión inglesa está plagada de ejemplos de ambición desmedida y violencia política. La competencia por el trono a menudo eclipsaba lazos de sangre y lealtad familiar. Las crónicas de la época, aunque teñidas por las simpatías de sus autores, describen un Londres cada vez más tenso, donde los rumores sobre el destino de los príncipes comenzaban a circular como un veneno sutil. La corte, un nido de víboras de intrigas y alianzas cambiantes, observaba con aprensión los movimientos del Lord Protector, mientras que el pueblo llano, ajeno a las complejidades de la política real, sentía una creciente inquietud por la suerte de sus jóvenes herederos. La figura de Ricardo de Gloucester, o Ricardo III como se convertiría, se erigió así como el principal sospechoso en este oscuro capítulo, un hombre cuya ambición por el trono de Inglaterra podría haberlo llevado a silenciar a los verdaderos herederos para asegurar su propio reinado. Es fundamental comprender que en esa época, la legitimidad de un monarca no solo se basaba en la sangre, sino también en el poder efectivo y en la aceptación de las estructuras de autoridad, incluyendo la Iglesia y la nobleza. La habilidad de Ricardo para manipular estas estructuras fue, sin duda, un factor clave en su ascenso al poder, pero la desaparición de los príncipes dejó una sombra permanente sobre su reinado, una duda que ha persistido a lo largo de los siglos y que alimenta la fascinación por este enigma. La desaparición de los príncipes de la Torre no fue un evento aislado, sino el punto culminante de una compleja red de ambiciones dinásticas que se habían tejido a lo largo de décadas. La Guerra de las Rosas, esa sangrienta disputa entre las casas de Lancaster y York, había sumido a Inglaterra en un estado de guerra civil intermitente, donde el trono era un premio codiciado y las alianzas tan frágiles como el cristal. Eduardo IV, un rey capaz y carismático, había logrado restaurar la paz y la estabilidad después de largos años de conflicto, pero su repentina muerte dejó un vacío de poder que amenazaba con reavivar las viejas rencillas. La reina madre, Isabel Woodville, y su influyente familia buscaban proteger los derechos de sus hijos, los príncipes, y mantener el control sobre la regencia. Por otro lado, Ricardo de Gloucester, el hermano del rey fallecido, poseía una gran influencia y un ambicioso proyecto para consolidar su propio poder. Las crónicas de la época, como la Historia Anglorum de Polydore Vergil o las crónicas de Fabian, presentan narrativas a menudo contradictorias, reflejando las lealtades y antipatías de sus autores. Mientras algunos historiadores apuntan a Ricardo III como el principal instigador del complot, otros sugieren la posibilidad de que figuras de la corte o incluso facciones lancasterianas pudieran haber tenido un papel en la desaparición de los niños, quizás con la esperanza de desestabilizar el gobierno yorkista. La cuestión de quién se beneficiaba más de la desaparición de los príncipes es crucial. Sin duda, Ricardo III se erigió como el beneficiario más obvio, obteniendo la corona que legalmente pertenecía a su sobrino. Sin embargo, la historia no siempre es tan lineal.
consideremos la posibilidad de que la desaparición de los niños fuera un acto de desesperación por parte de aquellos que temían una posible restauración lancasteriana, o incluso una maniobra para evitar que los príncipes cayeran en manos de enemigos externos. La incertidumbre sobre su paradero alimentó una ola de especulación y rumores, lo que a su vez facilitó la consolidación del poder de Ricardo. La ausencia de un cuerpo, de una confesión o de un juicio que esclareciera los hechos, permitió que el misterio se perpetuara, convirtiéndose en un elemento central de la leyenda de Ricardo III. La facilidad con la que Ricardo, un duque, ascendió al trono, sugiriendo que el pueblo lo había elegido por encima de los hijos de su hermano, es un testimonio de su habilidad para manipular la percepción pública y las estructuras de poder existentes. No obstante, esta narrativa oficial siempre estuvo empañada por la sombra de la duda, por el conocimiento generalizado de que los verdaderos herederos habían sido apartados del camino. La historia de la corte Tudor es, en gran medida, la historia de la construcción de una legitimidad, y la eliminación de posibles rivales, como en el caso de los príncipes, era una herramienta habitual en el arsenal de los aspirantes al trono. La época en sí misma era un crisol de lealtades cambiantes, donde la ambición personal a menudo prevalecía sobre los lazos familiares y el deber moral. La fragilidad de la vida, especialmente la de la realeza, en un periodo de guerra civil, hacía que tales tragedias fueran, lamentablemente, no infrecuentes. La desaparición de los príncipes, por lo tanto, debe ser vista como un síntoma de una enfermedad más profunda, la inestabilidad política y la lucha despiadada por el poder que caracterizaron a Inglaterra durante gran parte del siglo XV. La narrativa que rodea su destino se convierte así en un reflejo de cómo el poder puede corromper, cómo las ambiciones desmedidas pueden cegar a los hombres y cómo, en la lucha por el trono, la inocencia puede ser fácilmente sacrificada. La ausencia de pruebas concluyentes no ha hecho más que avivar la llama de la especulación, convirtiendo este enigma en uno de los misterios más duraderos de la historia inglesa. El enigma de los príncipes desaparecidos adquiere una nueva dimensión cuando consideramos las crónicas contemporáneas y las interpretaciones posteriores. Uno de los relatos más influyentes proviene de Sir Thomas More, un humanista y canciller de Enrique VIII, quien en su obra Historia del rey Ricardo III, publicada póstumamente en 1543, acusa directamente a Ricardo de ordenar el asesinato de sus sobrinos. More describe cómo los príncipes fueron sofocados con almohadas en sus camas dentro de la torre, y cómo sus cuerpos fueron enterrados apresuradamente bajo una escalera de piedra. Esta narrativa, aunque poderosa y persuasiva, fue escrita varias décadas después de los eventos y bajo el patrocinio de la dinastía Tudor, que había llegado al poder precisamente al derrotar a Ricardo III en la batalla de Bosworth Field. Por lo tanto, es crucial examinar esta fuente con un ojo crítico, reconociendo su potencial sesgo político. La casa Tudor tenía un interés vested en demonizar a Ricardo III para legitimar su propio reclamo al trono. Sin embargo, la fuerza de la acusación de More, replicada y amplificada por cronistas posteriores como Edward Hall y Raphael Holinshed, quienes a su vez inspiraron la famosa obra de Shakespeare, consolidó la imagen de Ricardo como un tirano sediento de sangre. Más allá de las crónicas literarias, la evidencia física ha desempeñado un papel fascinante en la investigación. En 1674, durante unas obras de renovación en la Torre de Londres, se descubrieron 2 esqueletos infantiles en una caja de madera de roble, enterrados bajo una escalera en la Torre Blanca. Estos restos fueron atribuidos de inmediato a los príncipes y por orden del rey Carlos II fueron trasladados y sepultados en la abadía de Westminster. Durante mucho tiempo, esta tumba se consideró la prueba definitiva de su destino. No obstante, los avances en la ciencia forense y el análisis de ADN han abierto nuevas vías de investigación. En 1933, un examen más detallado de los restos, realizado por el profesor William Wright Smith y el Dr. J. M. Morant, concluyó que, si bien los esqueletos pertenecían a 2 niños de la edad aproximada de los príncipes, la evidencia no era concluyente para identificarlos de manera inequívoca. La falta de registros detallados sobre la exhumación y el posterior manejo de los huesos
así como la ausencia de un análisis de ADN comparativo con parientes conocidos de la época, dejaron la puerta abierta a otras teorías. Por ejemplo, algunos historiadores han especulado que los príncipes podrían haber sobrevivido a su confinamiento y haber sido enviados al exilio, o que incluso uno de ellos podría haber escapado. La persistencia de estas teorías se ve alimentada por la propia naturaleza del misterio. La ausencia de certeza absoluta permite que la imaginación juegue un papel crucial. La historia de los príncipes de la Torre nos invita a reflexionar sobre cómo se construye la verdad histórica, cómo las narrativas pueden ser moldeadas por el poder y cómo la evidencia, incluso cuando parece concluyente, puede ser objeto de reinterpretación a la luz de nuevos conocimientos. La figura de Ricardo III, demonizada por la historiografía Tudor, ha sido objeto de una reevaluación en tiempos modernos, con algunos historiadores argumentando que su reinado fue más justo y menos tiránico de lo que se le atribuye, y que la desaparición de los príncipes podría tener explicaciones alternativas. La complejidad de este enigma radica precisamente en la confluencia de relatos literarios, evidencias arqueológicas ambiguas y las profundas implicaciones políticas de la época, creando un tapiz histórico donde la verdad se encuentra difusa, sujeta a interpretaciones y debates continuos. La persistencia del misterio de los príncipes de la Torre no solo se debe a la ausencia de pruebas definitivas, sino también a la forma en que este enigma se ha integrado en el imaginario colectivo, convirtiéndose en un arquetipo de traición infantil y ambición política desmedida. La figura de Ricardo III, en particular, ha sido objeto de una profunda fascinación y debate a lo largo de los siglos. Mientras que la tradición historiográfica, cimentada por Shakespeare, lo pinta como un villano jorobado y maquiavélico, las investigaciones más recientes, apoyadas en el análisis de documentos de la época y en la reevaluación de su reinado, han intentado humanizar, o al menos matizar su retrato. Algunos historiadores argumentan que, si bien Ricardo pudo haber tenido un papel en la desaparición de los príncipes, sus motivaciones podrían haber sido más complejas de lo que se sugiere, quizás influenciadas por la necesidad de estabilizar el reino en un momento de gran inestabilidad, o por temores genuinos sobre la capacidad de los jóvenes herederos para gobernar. Sin embargo, la evidencia circunstancial sigue siendo abrumadora. La declaración de ilegitimidad de los hijos de Eduardo IV, un acto legal que despojó a los príncipes de su derecho al trono, fue orquestada por el propio Ricardo de Gloucester poco antes de su coronación. Además, la rápida desaparición de los niños de la vida pública, su confinamiento en la Torre de Londres, una fortaleza que se había convertido en una prisión de facto para aquellos que representaban una amenaza para el poder establecido, y el posterior silencio oficial sobre su destino, son todos elementos que apuntan a una conspiración. Por otro lado, no podemos ignorar la existencia de otras teorías, aunque menos populares, que intentan exculpar a Ricardo o atribuir la responsabilidad a otros actores políticos. Algunas hipótesis sugieren que los príncipes pudieron haber sido asesinados por partidarios de la Casa de Lancaster, buscando desestabilizar el gobierno yorkista, o que incluso pudieron haber sido enviados al exilio y haber muerto en circunstancias desconocidas. La aparición de varios impostores a lo largo de los años, que afirmaban ser uno de los príncipes desaparecidos, como Perkin Warbeck, quien afirmó ser Ricardo de York, solo añade más confusión y complejidad al relato. Estos episodios, aunque probablemente falsos, demuestran la profunda creencia de la época en la posibilidad de que los príncipes hubieran sobrevivido y que el trono de Inglaterra aún pudiera ser reclamado por ellos. La manera en que la historia ha registrado y perpetuado este enigma también es digna de análisis. La obra de Shakespeare, con su vívida representación de un Ricardo III despiadado y torturado por la culpa, se convirtió en la versión dominante de los hechos para millones de personas a lo largo de los siglos. Esta interpretación literaria, si bien es una obra maestra del drama, también puede haber oscurecido la posibilidad de otras explicaciones, consolidando una narrativa que servía a los intereses políticos de la época en que fue escrita. El debate sobre la culpabilidad de Ricardo III continúa hasta nuestros días, alimentado por la escasez de pruebas concluyentes y la naturaleza inherentemente especulativa de la historia.
La figura de Ricardo, el último rey Plantagenet, se ha convertido en un símbolo de las complejidades morales y las terribles consecuencias de la lucha por el poder, un recordatorio de que la verdad histórica a menudo se encuentra enterrada bajo capas de propaganda, leyenda y la propia naturaleza esquiva del pasado. La fascinación por este misterio radica, en parte, en su capacidad para desafiar nuestras propias concepciones de justicia y moralidad, obligándonos a confrontar la posibilidad de que los actos más oscuros puedan ser cometidos por aquellos que ostentan el poder. La sombra que proyectan los príncipes desaparecidos se extiende mucho más allá de la corte Tudor, influyendo en la percepción de la monarquía y en la forma en que se construye la legitimidad del poder. La desaparición de Eduardo V y su hermano menor planteó una pregunta fundamental sobre la sucesión y la estabilidad dinástica. En una época donde la línea de sangre era el pilar de la autoridad real, el súbito desvanecimiento de los herederos legítimos creó un vacío que podía ser explotado por aquellos con ambiciones desmedidas. El ascenso de Ricardo III al trono, aunque inicialmente respaldado por una declaración de ilegitimidad de sus sobrinos, nunca estuvo completamente libre de cuestionamientos. La historia del reinado de Ricardo se vio permanentemente empañada por la sospecha, alimentando la creencia popular de que su corona estaba manchada de sangre inocente. Esta percepción sentó un precedente preocupante para las monarquías posteriores, sugiriendo que el poder podía ser adquirido y mantenido a través de medios cuestionables e incluso violentos. La propia naturaleza de la Torre de Londres, como lugar de confinamiento y ejecución, se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la vida real y de las brutales realidades del poder. Imaginen la atmósfera opresiva y el miedo que debían rodear a los príncipes, ajenos a las intrigas que se tejían a su alrededor, pero conscientes de su aislamiento y de la incertidumbre sobre su futuro. Esta situación nos permite reflexionar sobre la vulnerabilidad de la infancia, especialmente cuando se ve atrapada en las vorágines de la política de alto nivel. La historia de los príncipes de la Torre no es solo la historia de dos niños perdidos, sino también la de un sistema político que, en su búsqueda de estabilidad, a menudo recurría a la violencia y la represión. La forma en que se gestionó la crisis sucesoria tras la muerte de Eduardo IV, la rapidez con la que Ricardo de Gloucester consolidó su poder y la posterior desaparición de los príncipes revelan un patrón de comportamiento en la élite política de la época, donde la ambición y la supervivencia a menudo primaban sobre la moralidad y la justicia. La consolidación del poder de los Tudor, que sucedió a la derrota de Ricardo III, también se vio influenciada por este legado. La necesidad de legitimar su propio reclamo al trono llevó a Enrique VII y a sus sucesores a construir una narrativa que presentara a Ricardo III como un tirano y a los Tudor como los restauradores del orden y la justicia. La obra de Shakespeare, como mencionamos, fue fundamental en la difusión de esta narrativa, solidificando la imagen de Ricardo III en la mente del público durante siglos. Sin embargo, la persistencia del debate sobre la culpabilidad de Ricardo y la posibilidad de explicaciones alternativas demuestran la complejidad de la historia y la dificultad de alcanzar una verdad absoluta. El misterio de los príncipes de la Torre, por lo tanto, sirve como un poderoso recordatorio de que la historia no es un relato fijo e inmutable, sino un campo de batalla de interpretaciones, donde la evidencia puede ser reinterpretada y las narrativas pueden ser desafiadas. La forma en que abordamos estos enigmas históricos nos enseña sobre la naturaleza del poder, la influencia de la propaganda y la eterna búsqueda humana de respuestas, incluso cuando esas respuestas son elusivas. La resonancia de este enigma a lo largo del tiempo subraya la profunda conexión entre la historia, la literatura y la psicología humana, y cómo estos elementos se entrelazan para dar forma a nuestra comprensión del pasado y de nosotros mismos. La pregunta sobre la culpabilidad de Ricardo III y el destino real de los príncipes de la Torre ha generado una fascinante gama de teorías a lo largo de los siglos, cada una intentando arrojar luz sobre este oscuro capítulo de la historia inglesa. Más allá de la acusación directa de Ricardo, algunas hipótesis sugieren que los príncipes podrían haber sido asesinados por facciones rivales dentro de la corte, quizás con el objetivo de desestabilizar el gobierno yorkista
y facilitar el ascenso de otro candidato al trono. Por ejemplo, algunos historiadores han explorado la posibilidad de que la reina madre, Isabel Woodville, o sus aliados más cercanos, hubieran orquestado la desaparición de sus propios hijos para evitar que cayeran en manos de Ricardo o para crear un mártir que galvanizara el apoyo a la causa yorkista. Sin embargo, la falta de evidencia concreta que respalde estas afirmaciones hace que sean, en gran medida, especulativas. Otra línea de pensamiento se centra en la posibilidad de que los príncipes no murieran en la torre, sino que fueran sacados de contrabando y escondidos en algún lugar seguro, quizás en el extranjero. Esta teoría se ve alimentada por la aparición de varios individuos a lo largo de los años que afirmaban ser uno de los príncipes desaparecidos, el más famoso de los cuales fue Perkin Warbeck. Warbeck, un joven flamenco, apareció en Irlanda en 1491 y afirmó ser Ricardo de York, el duque de York, el príncipe menor. Ganó el apoyo de varios nobles y gobernantes extranjeros e incluso lanzó una invasión de Inglaterra en 1495. Sin embargo, fue capturado y tras confesar su engaño, fue ejecutado. La existencia de impostores como Warbeck, si bien demostraba que la creencia en la supervivencia de los príncipes estaba muy extendida, también servía para desacreditar cualquier posible reclamo futuro y para consolidar la narrativa de su desaparición. El debate sobre la autenticidad de los restos encontrados en la Torre de Londres en 1674 también añade una capa de complejidad. Si bien estos esqueletos se atribuyeron durante mucho tiempo a los príncipes, los análisis posteriores, especialmente los intentos de realizar pruebas de ADN comparativas con descendientes de la Casa de York, han arrojado resultados ambiguos o inconclusos. La degradación de las muestras de ADN y la falta de un ADN de control directo de la línea paterna de los príncipes debido a la muerte de Eduardo IV y la ausencia de otros varones yorkistas conocidos con certeza han dificultado la confirmación definitiva. Esto ha llevado a algunos a cuestionar si los restos encontrados son realmente los de los príncipes o si fueron colocados allí para perpetuar una narrativa particular. La persistencia de estas dudas y la existencia de teorías alternativas, incluso si carecen de pruebas contundentes, reflejan la naturaleza fundamentalmente inaccesible del pasado y la tendencia humana a buscar explicaciones, incluso cuando la evidencia es escasa. La historia de los príncipes de la Torre se convierte así en un caso de estudio sobre cómo se forman y se perpetúan los mitos históricos y cómo la ausencia de certeza absoluta puede dar lugar a interpretaciones divergentes, a menudo impulsadas por las agendas políticas y culturales del momento. La discusión sobre quién es el verdadero culpable o cuál fue el destino exacto de los príncipes es en sí misma una parte integral del enigma, un reflejo de nuestra propia fascinación por los misterios sin resolver y nuestra necesidad de encontrar un cierre, incluso si ese cierre es, en última instancia, imperfecto. La reinterpretación moderna de la figura de Ricardo III y la persistencia del debate sobre el destino de los príncipes de la Torre ilustran un fenómeno fascinante en la historiografía: la constante reevaluación del pasado a la luz de nuevas evidencias y perspectivas. Si bien la narrativa popular, consolidada por la obra de Shakespeare, ha pintado a Ricardo III como un villano arquetípico, los esfuerzos de historiadores y entusiastas han buscado presentar una imagen más matizada y compleja del último rey Plantagenet. Estos ricardianos, como se les conoce, argumentan que muchas de las acusaciones contra Ricardo se basan en propaganda Tudor y en la parcialidad de cronistas como Thomas More. Señalan que Ricardo fue un rey que intentó implementar reformas legales y administrativas, que mostró piedad en algunas ocasiones y que, en general, buscó la estabilidad del reino en un periodo de gran turbulencia. Desde esta perspectiva, la desaparición de los príncipes se ve no necesariamente como un acto de asesinato premeditado, sino quizás como una consecuencia trágica de las circunstancias políticas, o incluso como un acto llevado a cabo por otros que buscaban desestabilizar el gobierno de Ricardo. La posibilidad de que los príncipes fueran asesinados por otros, como se mencionó anteriormente, o que murieran de enfermedad, o que incluso fueran enviados al exilio y luego desaparecieran, son escenarios que los ricardianos exploran
para desafiar la narrativa tradicional. La reaparición del cuerpo de Ricardo III en 2012, bajo un aparcamiento en Leicester, y su posterior reentierro con honores reales, simbolizó un punto de inflexión en la percepción pública de Ricardo. El análisis forense de sus restos reveló detalles sobre su vida y su muerte, como una grave escoliosis, que coincidían con algunas descripciones históricas, pero también ofrecieron una visión más humana del hombre detrás de la leyenda. Este redescubrimiento ha revitalizado el debate sobre su legado y ha impulsado una mayor investigación sobre los eventos que rodearon su reinado. La cuestión de la legitimidad del poder y cómo se valida a través de la historia es un tema central en esta reinterpretación. Los Tudor, al ascender al trono tras derrotar a Ricardo III, tuvieron un interés particular en construir una narrativa que justificara su usurpación y desacreditara a su predecesor. La obra de Shakespeare, con su potente dramatización de la maldad de Ricardo, se convirtió en un instrumento clave en esta empresa, moldeando la opinión pública durante siglos. Sin embargo, la historiografía moderna, al aplicar métodos más rigurosos y al cuestionar las fuentes tradicionales, busca ofrecer una visión más equilibrada y basada en la evidencia. La fascinación por los príncipes de la Torre y por Ricardo III reside en su capacidad para obligarnos a confrontar la complejidad de la historia y la subjetividad de la verdad. Nos enseña que las narrativas históricas no son verdades absolutas, sino construcciones que pueden ser influenciadas por el poder, la propaganda y las interpretaciones del presente. La búsqueda de la verdad sobre el destino de los príncipes continúa, y cada nueva investigación, cada nuevo análisis, añade una capa más a este enigma perdurable, recordándonos que el pasado siempre tiene algo nuevo que revelarnos, si estamos dispuestos a mirar más allá de las historias que ya conocemos. La forma en que abordamos estos misterios históricos, como el de los príncipes de la Torre, refleja nuestra propia necesidad de comprender la naturaleza humana, la ambición, la traición y la búsqueda de justicia, incluso cuando esa justicia parece esquiva. El legado de los príncipes de la Torre trasciende la mera curiosidad histórica. Se erige como un poderoso recordatorio de la fragilidad del poder y la persistencia de las verdades ocultas que dan forma a nuestra comprensión del pasado. El enigma de su desaparición, alimentado por crónicas sesgadas, evidencias arqueológicas ambiguas y la poderosa influencia de la literatura, ha cautivado a generaciones, obligándonos a cuestionar la naturaleza de la verdad histórica y la forma en que se construyen las narrativas. La historia de estos dos jóvenes herederos, confinados en la Torre de Londres y desvanecidos en la oscuridad, nos confronta con las brutales realidades de la ambición política y las consecuencias devastadoras que la lucha por el poder puede tener sobre la inocencia. La figura de Ricardo III, vilipendiado por la historiografía Tudor e inmortalizado por Shakespeare, sigue siendo un punto focal de debate, donde las interpretaciones modernas intentan desentrañar la complejidad de su carácter y sus acciones. La reevaluación de su reinado y la búsqueda de pruebas más concluyentes sobre el destino de sus sobrinos demuestran cómo la historia es un campo dinámico, en constante evolución, donde las viejas certezas son desafiadas y nuevas perspectivas emergen. La persistencia de este misterio, a pesar de los avances científicos y los esfuerzos académicos, subraya la elusividad de la verdad absoluta cuando se trata de eventos históricos tan remotos y rodeados de intriga. La ausencia de un cierre definitivo no disminuye la importancia de la investigación, sino que, por el contrario, la enriquece, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza de la evidencia, la subjetividad de la interpretación y la importancia de mantener una mente crítica. La historia de los príncipes de la Torre es, en última instancia, una meditación sobre la condición humana, sobre la corrupción del poder, la vulnerabilidad de la infancia y la eterna búsqueda de justicia y significado en un mundo a menudo caótico e impredecible. Nos enseña que incluso en las sombras de la historia, la curiosidad y el deseo de comprender pueden arrojar luz sobre los rincones más oscuros, recordándonos que el pasado, aunque a menudo esquivo, siempre tiene lecciones valiosas que ofrecer sobre nuestro presente y nuestro futuro. La forma en que nos relacionamos con estos enigmas históricos, cómo buscamos respuestas
y cómo aceptamos la incertidumbre dice mucho sobre nuestra propia relación con la verdad y nuestra comprensión del mundo que nos rodea. La historia de estos dos príncipes perdidos nos invita a seguir cuestionando, a seguir investigando y a recordar que la búsqueda del conocimiento es un viaje continuo, lleno de descubrimientos inesperados y reflexiones profundas. Al transitar por los vericuetos de esta narrativa histórica, donde las sombras de la Torre de Londres proyectan una luz tan tenue como reveladora, es palpable cómo los hilos de la ambición, la legitimidad y la supervivencia se entretejen de manera inextricable. Hemos navegado por las aguas turbulentas de una época marcada por la fragilidad del poder y la audacia de quienes buscaban su consolidación, observando cómo el destino de dos jóvenes príncipes se convierte en el eje de un drama político de resonancias incalculables. La urdimbre de sucesos, tejida con los hilos de la crónica, la especulación y la escasa evidencia física, nos ha conducido a través de un laberinto de interpretaciones donde cada revelación parece abrir nuevas preguntas, cada pista parece desdibujar las certezas previas. La resonancia de estos eventos, que se extiende mucho más allá de los muros de la fortaleza, nos invita a una reflexión profunda sobre la construcción de la memoria colectiva y la forma en que el poder moldea la versión oficial de los hechos. Reflexionando sobre este recorrido, es evidente que la historia de los príncipes de la Torre no es un simple relato de un crimen o una desaparición. Es un espejo en el que se reflejan las complejidades de la naturaleza humana y las intrincadas dinámicas del gobierno. Las capas de tiempo y las interpretaciones sucesivas han creado un tapiz histórico donde la verdad, como un tesoro enterrado, a menudo se oculta tras múltiples velos. La forma en que hemos explorado las posibles motivaciones, las interpretaciones contradictorias y la persistente ausencia de un desenlace definitivo nos prepara para comprender la magnitud del enigma y su perdurable fascinación. Es como si, al contemplar un paisaje brumoso, cada paso nos acercara a una comprensión más matizada, pero sin llegar a disipar por completo la niebla que lo envuelve. A medida que nos acercamos a la culminación de esta exploración, es fundamental sintonizar con la resonancia acumulada de las ideas que hemos desgranado, la confluencia de las crónicas de la época, los debates académicos y las incursiones en la evidencia material nos ha permitido vislumbrar la complejidad de un momento definitorio en la historia inglesa. La forma en que estas diversas hebras se entrelazan, creando un patrón de incertidumbre y debate, nos prepara para la reflexión final, permitiendo que los ecos de la corte Tudor y las sombras de la torre resuenen con una profundidad renovada. El camino recorrido hasta ahora nos ha dotado de una perspectiva más rica, anticipando la conclusión que, a su vez, iluminará el significado más amplio de este enigma milenario. La Torre de Londres, con sus muros de piedra que han resistido el paso del tiempo y las vicisitudes de la historia, guarda en su seno el eco de un misterio que trasciende la mera curiosidad histórica. La desaparición de los jóvenes príncipes, Eduardo V y su hermano menor, no es solo un capítulo sombrío en los anales de Inglaterra, sino un espejo en el que se reflejan las verdades universales sobre la ambición, la fragilidad del poder y la eterna búsqueda de justicia. Hemos transitado por las sombras de la corte Tudor, desentrañando las intrigas, las crónicas contradictorias y las escasas pistas que han alimentado este enigma durante más de 5 siglos. La persistencia de la duda, la ausencia de un veredicto final, lejos de ser un impedimento, se convierte en la esencia misma de su relevancia. Nos recuerda que la historia no es un relato cerrado, sino un diálogo continuo entre el pasado y el presente, un espacio donde las verdades se reinterpretan y las leyendas cobran vida. La fuerza de este misterio radica en su capacidad para invitarnos a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la verdad. ¿Qué significa realmente saber algo sobre el pasado? En el caso de los príncipes, la ausencia de un cuerpo irrefutable o de una confesión inequívoca deja un vacío que la imaginación humana se afana en llenar. Las diversas teorías, desde la culpabilidad directa de Ricardo III hasta las elaboradas conspiraciones que involucran a facciones rivales o incluso a la propia familia real,
nos muestran cómo la interpretación es una herramienta fundamental en la construcción de la narrativa histórica. La historia, en este sentido, no es solo un registro de hechos, sino una interpretación de esos hechos, una selección y organización de la evidencia que responde a las preguntas y las necesidades de cada época. El misterio de los príncipes de la Torre nos enseña que la certeza absoluta es un ideal esquivo y que a menudo la verdad se encuentra en la complejidad de las preguntas, en la voluntad de explorar diferentes perspectivas y en la aceptación de que algunos enigmas quizás nunca encuentren una respuesta definitiva. Al final, la historia de los príncipes de la Torre es un recordatorio conmovedor de la vulnerabilidad de la infancia ante las fuerzas implacables de la política y la ambición. Dos niños, destinados a gobernar un reino, se desvanecieron en la historia, sus voces silenciadas por las maquinaciones de un mundo adulto que los veía como peones en un juego de poder. Su destino, envuelto en un velo de misterio, nos obliga a confrontar la crueldad que puede anidar en el corazón humano y la fragilidad de la inocencia en medio de la vorágine de la ambición. Pero quizás, en esa misma permanencia del enigma, reside una forma de justicia. El hecho de que sus nombres sigan resonando, que su historia continúe siendo contada y debatida, asegura que su memoria no se desvanezca por completo. Su silencio se convierte, paradójicamente, en un grito persistente que nos llama a la reflexión, a la empatía y a la búsqueda continua de la verdad, incluso cuando ésta se encuentra oculta en las sombras más profundas del pasado. La práctica de la historia, de la indagación y de la reflexión comienza ahora. No se trata solo de conocer los hechos, sino de comprender su significado, de desentrañar las capas de interpretación y de permitir que las lecciones del pasado iluminen nuestro presente. Al contemplar el enigma de los príncipes de la Torre, nos adentramos en una conversación que trasciende el tiempo, una conversación sobre la naturaleza del poder, la búsqueda de la verdad y la resiliencia del espíritu humano ante la adversidad. La verdadera sabiduría no reside en encontrar respuestas definitivas, sino en la continua formulación de preguntas, en la voluntad de explorar lo desconocido y en la apreciación de la complejidad que define nuestra existencia. Que la memoria de estos jóvenes perdidos nos impulse a ser más críticos, más reflexivos y, sobre todo, más conscientes de las verdades que aún esperan ser descubiertas en los pliegues de la historia.